que los que quieran hacer confesión de vida, está ya en el primer comentario toda la información, mi correo y los 6 videos que tienes que ver para que puedas hacer una buena confesión de vida. Es importante que veas los videos para que ahí te explicamos bien qué es lo que tienes, más bien en qué consiste cada dogma, en qué consiste cada mandamiento. Es muy importante que veas los videos. Nuestro contenido en Telegram ya está para los que quieran ver nuestro contenido, de qué trata. Importante que vayas a verlo. Y por último, recuerden que vamos a rifar los libros de Marga. En el último video de preguntas y respuestas, que yo creo que va a ser hasta el otro video, terminamos y vamos a empezar a rifar los libros, ¿vale? Entonces vamos a continuar con la pregunta. Carmen García nos pregunta: hermano Eddie, el señor cura de mi parroquia, al momento de la consagración, pasa a todos los pocos fieles que estamos en la Santa Misa. Nos pasa hasta el altar. Yo me quedo abajo, no subo al altar. ¿Eso es profanación? Y pues bueno, Carmen García, esto, déjenme comentarles algo, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes tengan este caso como el de Carmen, pero precisamente me estoy viendo en la necesidad de contestar esto, miren, porque tal cual no se tiene caso de que, más bien, no se tiene, digamos, un antecedente de que, entre comillas, eso sea profanación. ¿Por qué? Porque el sacerdote, sobre todo, a mí me pasó y me tocó, no sé si estés hablando del mismo lugar o de otro lugar, donde el sacerdote por su edad, o sea, ya es un sacerdote grande y obviamente se le dificulta mucho bajar y subir las escaleras. El altar obviamente está en un lugar un poquito alto, hay escalones y se le complica. Ahora bien, digamos, por esa razón yo podría decirte, bueno, el padre puso un reclinatorio, la gente que comulgó subió al altar y comulgó arriba, ¿no? Entonces, si tú me preguntas a mí yo qué opino, aquí sí quiero serte claro, el significado de profanar quiere decir el no tener respeto a lo sagrado. Y el altar es un lugar sagrado, ¿sí? Está bendito, está consagrado a Dios. Entonces, para mí es profanación, sí. Si tú me preguntas qué debo hacer en ese momento, lo ideal es que no pases. ¿Por qué? Porque muchos dirán, ¿y cómo le estás faltando el respeto a Dios? Bueno, para empezar, como católicos no estamos formados, y hablo en general. De hecho, uno nunca termina de aprender, hermanos. El que les diga que ya lo sabe todo, pues bueno, yo creo que estará lleno de soberbia, porque uno nunca deja de aprender en el camino de Dios. Yo no puedo decirte que lo sé todo y me las sé todas. ¿A qué voy con esto? Que como la gente no se forma, obviamente para ella, antes de subir al altar, obviamente debe de hacer una reverencia, porque muchos me dirán, bueno, ¿qué pasa con las personas que suben, no? En las lecturas, ¿qué pasa con las personas que limpian el altar, no? Las personas que antes de misa limpian el altar. Bueno, hay que también ver los momentos. Recuerda que el momento de la Santa Misa es un momento, digamos, donde se está consagrando el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, para mí ese momento no debería de estar más que el sacerdote y los diáconos, en dado caso de que ellos estén, y en su mayor caso los monaguillos o el sacristán, ¿no? El que apoya al sacerdote. Entonces, eso es lo único. De ahí en fuera, que hagan esta acción que tú me estás diciendo, para mí es profanación. ¿Por qué? Porque repito, toda la gente antes de subir al altar no hace reverencia, da las espaldas cuando va bajando. Todo eso es una falta de respeto. Por ejemplo, cuando está expuesto el Santísimo, ¿uno qué hace? No le da la espalda. En este caso, las personas que están subiendo a comulgar y que bajan, al momento de bajar están dándole la vuelta, están dándole la espalda a Cristo. Y obviamente muchos me dirán, oye, pero es que si bajan digamos, de reversa, pues obviamente corren el riesgo de caerse de las escaleras. Sobre todo en el caso de que yo les estoy contando, ¿no? Que no son 2 escaloncitos, son varios escalones. Entonces, para mí es profanación porque se faltó al respeto, sí,
porque es algo sagrado. ¿Qué más? Y pues bueno, lo único que yo te puedo aconsejar aquí es que obviamente no pases, comulga espiritualmente en los momentos que el padre esté así. Si es un padre que ya está, digamos, como de fijo en esa parroquia, yo te aconsejo en lo personal que busques otra parroquia donde digamos, no pase eso. Y por último, hazle esta observación al sacerdote. Padre, ¿sabe qué? Mire, yo considero que lo que usted está haciendo es profanación porque por estas razones se le está faltando el respeto al altar, sobre todo en la misa. Para mí en ningún lugar se ha hecho así. Compártele los puntos de vista que aquí te estamos diciendo y listo, ¿no? Él sabrá si lo toma o no. En lo personal, el sacerdote al que me tocó y en el que yo vi ese caso, se le han hecho estas observaciones, pero te voy a ser honesto, él se aferra que pues no es profanación. De hecho, el comulgar, el dar la comunión en la mano, hace un tiempo, este sacerdote dio la comunión en la mano y ¿qué fue lo que pasó? Para él no fue profanación. ¿Por qué? Porque para él era que tú tomaras a Cristo de la mano. Entonces, imagínate. Simplemente te lo comparto para que lo sepas y ya no, o sea, en mí queda el hacerle la observación. Yo no lo voy a obligar porque aparte él es un sacerdote. Él entregará sus cuentas a Dios y listo. A ti te compete hacerle la corrección fraterna. Si él lo toma y él sigue pensando que está bien, simplemente ora por él y haz lo otro que te compartí, ¿vale? Entonces vamos con la otra pregunta que es de Julia Tencio, que nos dice: hola Eddie, buenos días, mi pregunta es, yo fui ministra, pero como vi que las ministras no deben dar la comunión, solo los sacerdotes y diáconos, yo renuncié. Dime si hice mal o no, por favor. Me siento preocupada porque pienso que hice mal. Espero la contestación. Soy de Costa Rica. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Dios sea bendito. Bien. Saludos hasta Costa Rica, Julia. Mira, te voy a compartir algo y esta es una anécdota que me pasó. Y qué bueno que digo, de aquí sale el tema. Voy a hacer un video especial donde hable con artículos del derecho canónico sobre los ministros de la Eucaristía y sobre el derecho que ellos como ministros de la Eucaristía tienen para dar la comunión, ¿vale? Ahora, lo que les he compartido desde siempre y parte de la profanación, que es lo que habíamos mencionado en la pregunta anterior, ¿no? Una profanación es faltarle el respeto a lo sagrado. Obviamente el cuerpo y la sangre de Cristo no es cualquier cosa, es lo más sagrado que para mí hay en la tierra, ¿vale? Tanto el cuerpo y la sangre de Cristo es lo más sagrado. Ahora muchos me dirán, bueno, y quiero aquí aclarar algo, el derecho canónico, ¿sí? El derecho canónico permite el servicio de los ministros extraordinarios de la Eucaristía. ¿Se los permite? Sí. ¿La Iglesia lo permite? Sí. Ahora viene aquí el punto. Una cosa es lo que la Iglesia permitió desde hace poco, porque esto también no vayan a pensar que es de mucho tiempo. Esto es poco, esto es de hace poco tiempo. ¿Cuál es el detalle por el cual yo no comparto que los ministros den el cuerpo y la sangre de Cristo? Recuerden que no hay nada por encima de la Biblia, ni el derecho canónico, ni el catecismo de la Iglesia Católica, ni las encíclicas, ni todo lo que el Papa pueda atar y desatar, ¿vale? Según Mateo capítulo 16, porque muchos se agarran de eso. Vamos a leer Mateo capítulo 16, que dice lo siguiente, escucha. Mateo capítulo 16, versículos del 13 en adelante. Escucha lo que dice. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a los discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es ese hijo de hombre? Respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que eres Elías, o Jeremías,
o alguno de los profetas? Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, este es un mandato que Dios le da, es un, digamos, es un poder, un ministerio, un mandato que Jesús le da a Pedro, a los papas. Por eso decimos que los papas, lo que ellos aten o desaten, se tiene que respetar, porque Jesús les da ese mandato, esa autoridad. Ahora bien, muchos se toman de esta parte para decirte, es que por eso tú debes de respetar la ley de derecho canónico, para que, ¿por qué? Porque si tú respetas eso, entonces no es sacrilegio el hecho de que un ministro de la Eucaristía extraordinario tome el cuerpo de Cristo y dé la comunión en las misas, o dé la comunión a las personas. Bueno, vamos precisamente a esto. Leímos Mateo capítulo 16. Ahora vayamos a la última cena y recordemos una parte de Hechos de los Apóstoles, la cual es rápida, que dice: ¿qué les dijo Pedro? Está primero obedecer a Dios antes que al hombre. Es decir, con esas palabras del propio Pedro al que nuestro Señor aquí en Mateo 16 le da la autoridad de atar y desatar, Pedro está diciendo, aún dice, si algo, es decir, está mal, está primero obedecer a Dios antes que al hombre. ¿Qué queda a entender Pedro ahí? Así yo ate y desate algo, si eso está mal, primero obedece a Dios antes de lo que cualquier papa pueda atar o desatar. Eso es algo que debemos de tener muy en cuenta, y eso es algo que casi no lo enseñan o no se les dice. ¿Por qué? Porque tienen miedo o tienen miedo de ir contra la Escritura, y es que no, la Escritura es clara. Si tú vas en contra de un mandato directo de Dios, así lo ate o lo desate el Papa, aún con la autoridad de Cristo, ahora sí, nosotros tenemos ese derecho de decir, yo obedezco a Dios, porque finalmente, para mí, obedecer a Dios está primero antes que al hombre. Y aquí viene la cita de Mateo capítulo 26, donde viene la última cena. Quiero compartirles esto para que quede el tema claro. Escuchen lo que dice sobre la última cena nuestro Señor. Dice, el primer día de la fiesta, Mateo capítulo 26, versículos 23 en adelante. Escuchen, él contestó, el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también, ¿seré yo acaso, maestro? Jesús respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Entonces, aquí, si se dan cuenta, nuestro Señor Jesús aquí hace ya la bendición, está haciendo la consagración del pan en cuerpo de Cristo, y su sangre, el vino en sangre. Pero aquí quiero que escuchemos algo muy interesante, que es, dice Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó, vayan a la ciudad a casa de tal hombre y díganle, el maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús le había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo, en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar.
Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntar, ¿seré yo, Señor? Aquí quiero que tengamos entonces claro primero, en la última cena estaba nuestro Señor Jesús y los 12 discípulos. Los 12 discípulos eran sacerdotes, tenían el ministerio ya sacerdotal, ¿vale? Y muchos dirán, bueno, pero es que tú también en el bautismo eres sacerdote, sí, pero nosotros tenemos el sacerdocio común de los fieles, sí, no es el mismo el sacerdocio ministerial. El ministerial es el que se le da solamente a los ordenados. Precisamente la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Uno de ellos es el orden sacerdotal, sí, y dentro de ese orden sacerdotal está el diaconado, el presbiterado y el obispado, ¿vale? No hay más. Ahí no están los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Eso es lo que quiero que entendamos. El catecismo de la Iglesia Católica también es muy claro, y si tú lo buscas, y eso no es palabra mía, es palabra de Dios, incluso es bíblico, que el sacramento del orden sacerdotal solamente está para este tipo de personas. Es decir, se ordenan obispos, presbíteros y obispos. Nada más. No, repito, no está el de ministros extraordinarios de la Eucaristía. Búscale donde le busques y hagas lo que hagas. Eso está en el derecho canónico. Y si nos vamos por jerarquía de leyes, primero es Biblia y después de allí podemos tomar Catecismo de la Iglesia Católica, derecho canónico y encíclicas. Nada está por encima de la Biblia y eso es lo que quiero que entiendas. Aunque el derecho canónico haya permitido que los ministros de la Eucaristía, como en el caso de que son laicos como tú y como yo, podamos tener ese servicio, lo podemos tener, sí. Pero como no tenemos el sacramento del orden sacerdotal, esa es la razón por la que tú no puedes tocar el cuerpo y la sangre de Cristo, porque no eres sacerdote, ni eres obispo, ni eres diácono, ni eres diaconisa, ni eres sacerdote o sacerdotisa, ni eres obispo, mujer o hombre, no lo eres. Entonces, como ministro de la Eucaristía, tú simplemente no tienes ese sacramento de orden sacerdotal, aunque hayas recibido una preparación de 1 año, 2 años, 3 años para ser ministro extraordinario de la Eucaristía, aunque te hayan consagrado las manos, porque ojo, muchos me han salido con esta excusa barata de que no, es que el Padre ya ungió sus manos, entonces ya están consagradas a Dios para que preste su servicio como ministro extraordinario de la Eucaristía. Eso es una completa mentira. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que no tienes las manos consagradas, no significa que te agarren con un aceitito y te pongan la cruz y te hagan una oración para que tengas el cargo de ministro de la Eucaristía. De eso no trata la consagración de manos. Cuando nuestro Señor o nosotros nos referimos a que no tienen las manos consagradas, quiere decir que no estás dentro del ministerio sacerdotal, que no estás dentro de este orden del que dimos, diácono, presbiterado y obispado. No tienes eso, ¿vale? Entonces, como no tienes eso, por esa sencilla razón, y es bíblico, aquí lo decimos nuevamente, solamente los 12 discípulos estaban. Si la Biblia mencionara en un momento dado que eso no va a pasar porque ya está escrito eso desde hace 2000 años aproximadamente, esto ya está escrito. Si la Biblia hubiera dicho, estaban los 12 discípulos y más personas o la gente que seguía a Jesús, y ahí hubiera repartido Jesús el cuerpo y la sangre de Cristo, ahí tal vez, probablemente, hubiera sido válido el que ahorita hubiera ministros extraordinarios, porque Jesús hubiera dado ese ministerio a todos, ¿vale? Pero no, se lo da solamente a los sacerdotes. Eso es lo que quiero que entiendas cuando eres un ministro extraordinario de la Eucaristía. Si no tienes una formación y no conoces a Cristo, entonces tú dime, porque muchos son ministros de la Eucaristía y se creen mucho, entran en un estado de soberbia tan grande
que empiezan a hacer menos a los demás servidores, porque piensan que porque tienen ya su etiqueta, su medalla de ministros de la Eucaristía, ya ellos lo saben todo. Y es que lo más triste es que ellos no saben ni de derecho canónico y no saben de Biblia. O tal vez saben de derecho canónico y por eso es que lo ejercen, pero no saben de Biblia. Si ellos supieran de derecho canónico y de Biblia, no aceptarían el cargo. En este caso, Julia Tencio, te voy a decir honesto, hiciste muy bien. Y si, esto que hizo Julia Tencio es lo que todos los ministros extraordinarios deberían hacer. ¿Por qué? Por esta explicación que se les acaba de dar. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia me respalda, ¿sí? Repito, que el derecho canónico, como te lo permita, sí. Pero tú como persona, si nosotros edificamos la iglesia y yo sé de Biblia, yo como laico debería decirle al Padre cuando Él quiera ordenar ministros de la Eucaristía. ¿Sabe qué, Padre? No queremos ministros de la Eucaristía. O no quiero yo ser ministro de la Eucaristía. Por estas razones. Y lo que sí quiero es seguir sirviendo en la parroquia. Seguirle sirviendo en esta comunidad. A mí no me importa si me pone a lavar los baños, a mí no me importa si me pone a limpiar la iglesia, a mí no me importa si me da otro ministerio, el de ir a evangelizar, el de ir a misionar, el de servir en el coro, el de servirle en la misa, en otro ministerio que no sea el de ministros de la Eucaristía. Eso sí, porque cualquier otro servicio nos está permitido. Ahora, si nos vamos a la tradición de la Iglesia Católica, pues para empezar, ningún laico debería estar pisando el altar, si nos ponemos más estrictos. Pero ahora, siendo no tan estrictos, es que todo esto fue pasando. Es decir, la Iglesia fue perdiendo esta parte de, para mí es respeto, ¿sí? Ese respeto se le fue perdiendo a la misa, con la misa Novus Ordo, y precisamente es que se está dando este tipo de cosas. Entonces, para finalizar, yo te aconsejo, ministro de la Eucaristía, y es un consejo, no te estoy dando una orden. Con esta explicación bíblica, tú estás profanando el cuerpo y la sangre de Cristo al tocarlos, al tocar la Eucaristía, porque tú no eres obispo, no eres presbítero, ni eres obispo, ni eres diácono, presbítero o obispo, no lo eres. Entonces, por esa razón, no puedes dar la Eucaristía. Entonces, eso déjaselo solamente al sacerdote. Bien, ahora voy a contar un poquito un testimonio y algunas cosas que me han pasado para que sepas, ¿sí? Voy a hacer, repito, un video de esto más profundo para leer los cánones que dicen, leer el catecismo de la Iglesia Católica y leer la Biblia. Pero bien, porque este es de un tema que tengo que hacerle en un video. Ahorita simplemente como resumen y creo que es entendible, con esto tienes para defenderte. Ahora, lo único que yo te aconsejo a ti, Julia, lo último es regresa a tu comunidad o sirve en otra parroquia, pero yo creo que si puedes regresar aquí nada más, Padre, yo no quiero ser ministro extraordinario de la Eucaristía, quiero seguir sirviéndole a mi comunidad en otra cosa menos en eso, y listo, ¿vale? Todo lo demás se puede hacer. Ahora, vamos a tener aquí un ejemplo y vamos a dar aquí un testimonio y vamos a también decir qué es lo que he visto yo de sacerdotes. Hay sacerdotes que están permitiendo mucho a los ministros de la Eucaristía. Yo no lo comparto y cuando veo a un sacerdote así, se lo he hecho ver. Padre, ¿sabe qué? Eso para mí está mal. Y le he dado esta explicación que a ti te he dado. El sacerdote lo toma bien o mal, eso ya es de él. Pero a mí me compete sí hacerle ver que no está bien. Ahora, si el padre lo toma mal, ni modo. Yo también no lo estoy regañando ni le voy a exigir no hacerlo porque, repito, se amparan con el derecho canónico que está permitido hacerlo. Pero está en ellos. Cada uno de nosotros le va a entregar cuentas a Dios. Es lo único que quiero que sepan. Ahora, segundo, hay sacerdotes que conozco que así como permiten a ministros de la Eucaristía, también hay sacerdotes para mí muy santos, y lo digo así porque ellos tienen un respeto a lo sagrado muy, como el que debería tener todo sacerdote. ¿A qué voy? Se da la comunión de rodillas y en la boca y se dan las dos especies, cuerpo y sangre de Cristo.
Sí, eso, gracias a Dios, yo te puedo decir que he tenido la fortuna o la bendición de tener sacerdotes cerca de mi comunidad o donde voy, que me den cuerpo y sangre de Cristo, o por lo menos si me dan el cuerpo nada más me lo dan de rodillas. El padre no me dice nada, hay quienes lo reciben de pie, yo me arrodillo, me la dan de rodillas y sin problema. Hay de todo, digamos, en la viña del Señor ahorita está viendo de todo. También conozco sacerdotes, repito, que están haciendo las cosas para mí como debe ser. Primer punto. Segundo punto, la otra vez, y esto como testimonio nada más, estuve en el Estado de México y digamos, yo procuré la Eucaristía, la Santa Misa, en un lugar, ¿no? No voy a decir ahorita el lugar ni el nombre de la persona por respeto. ¿Por qué? Porque al final esto va para cualquier ministro de la Eucaristía. Cuando estaba formándome para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, con el sacerdote quiero aclarar lo que me pasó, porque por si te pasa, que sepas cómo actuar. Yo me formé, estábamos formados, la primer mitad la estaba dando el padre, el sacerdote. La segunda mitad de la, digamos, de la parroquia hacia la entrada de la parroquia la estaba dando una ministra de la Eucaristía, y pues yo me formo donde el sacerdote estaba dando la comunión. Estaba a punto de pasar, faltaban como 5 personas, y de repente se me aparece la ministra extraordinaria de la Eucaristía y casi me obliga, me da el cuerpo y la sangre de Cristo sin siquiera decirme nada, ¿no? O sea, diríamos, para mí fue una falta de respeto porque casi me la mete en la boca, o sea, ya la tenía casi aquí. Y yo agarré, y te voy a ser honesto, lo que hice, quiero que esto también les quede a ustedes de ejemplo, porque esto no está mal. Yo lo que le dije es, no la quiero recibir de usted, la quiero recibir del Padre, gracias. Agarro y hago, digamos, la evado, ¿sí? Sigo mi camino, y conforme voy caminando, ella se enoja y me grita, o sea, digamos, detrás de mí venían otras 10 personas aproximadamente que vieron eso. ¿Y qué pasó? Me empieza a gritar la ministra de la Eucaristía, grosero, grosero. Me empezó a gritar delante de toda la comunidad, ¿no? De los que estábamos en la Santa Misa. Yo, por respeto y por educación y por respeto a mi Señor, no le dije nada. Ella se fue caminando al altar mientras me decía grosero, grosero. Fue y dejó el cuerpo de nuestro Señor en el altar. Se me queda viendo de manera retadora. Tenía como 70 años la señora. Y pues yo simplemente seguí mi caminar. Gracias a Dios el sacerdote me da la comunión de rodillas. Yo la recibo, me regreso, no hago escándalo. Termina la misa y obviamente cuando yo ya estaba en mi, digamos, había recibido el cuerpo de nuestro Señor, yo platicando con nuestro Señor, porque eso es lo que debemos hacer cuando estamos recibiendo el cuerpo de Cristo, le decía, Señor, mira a tu hija, ¿no? O sea, me veo en la necesidad de reprenderle, pero con ese amor que tú reprendías al pueblo cuando tú estabas presente aquí, con la enseñanza que tú nos diste. Ayúdame a no ser grosero, pero sí a defender y a mencionar que está haciendo mal cuando ella cree que está haciendo bien. Termina la misa, yo la espero, ¿sí? La espero a que salga. Gracias a Dios viene, digamos, de la misa, termina, viene saliendo y le digo, buenas tardes, ¿puedo hablar con usted un momento? Y ella agarra y como que ya me dio, o sea, yo siento que se sintió con mucho valor. Pero en ese momento como que agarró, vio hacia los lados para ver quién estaba viendo, y como todavía había gente que estaba retirándose, pues la gente nos estaba viendo. Yo lo único que le dije, sin gritarle, ¿puedo hablar con usted? Ella voltea y me dice, sí, pero afuera. Le digo, sí, está bien, no se preocupe. Salimos, y una vez que salimos de la parroquia, le dije esto, mire, buenas tardes, me presento, y lo único que quiero pedirle primero es disculpas. Quiero ofrecerle unas disculpas si usted se sintió ofendida por lo que yo le dije. Primero, pero ahora quiero que sepa
¿por qué yo no le recibí a usted el cuerpo de nuestro Señor Jesús? ¿Por qué no le recibí la comunión? Le digo, porque le expliqué lo que ya les dije a ustedes aquí. Para empezar, usted no es sacerdote. Sí, y yo les dije, el derecho canónico permite que los ministros extraordinarios de la Eucaristía den la comunión. Sí se los permite la Iglesia. Yo no se lo permito porque para mí, si usted sabe de Biblia, ¿quién estuvo en la última cena? ¿Eran los discípulos nada más, sí o no? Y ella agarra y me hace con la cabeza nada más así. Le digo, entonces, no estuvo ni la Santísima Virgen María, que ella para mí era la mujer que debía ser la primer sacerdotisa en el mundo, y sin embargo no lo fue. Imagínese usted, si la Madre de Cristo, nuestro Señor, nunca dio la Eucaristía, ¿por qué usted sí? Y le digo, y no se trata de ser hombre o mujer, no se trata de machismo y feminismo, se trata de saber a la luz de las Sagradas Escrituras qué sí podemos hacer como laicos y qué no. Entonces, si usted leyera un poquito más de la Biblia, se daría cuenta que los que estaban en la última cena eran los discípulos y ellos eran sacerdotes. Entonces, en ese momento Dios ordena el sacerdocio y a ellos les da ese mandato de consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo para que ellos la den, nada más. Le dije, y lo que les dije a ustedes, los únicos que pueden dar es el cuerpo y la sangre de Cristo son obispos, presbíteros y diáconos. De ahí en fuera nadie más, porque nosotros no somos consagrados, no tenemos el ministerio sacerdotal. Por esa razón no quiero yo recibir de un ministro de la Eucaristía. Y usted está haciendo mal. Si usted recapacita y analiza las palabras que yo le digo, usted debería de dejar de servir en ese cargo y no de dejar de servir aquí. Servir, pero en otra cosa. Es lo único que le dije. Y si usted quiere tomar mi consejo, adelante. Yo se lo doy a modo de consejo. Si no, que Dios la bendiga, porque yo no la voy a obligar a nada. Así como usted tampoco me puede obligar a recibir el cuerpo de Cristo por manos de usted. Usted no me puede obligar. Me tuvo que haber preguntado para que yo no la evadiera. Si se sintió ofendida, discúlpeme, pero las cosas como son. ¿Tiene algo que decirme? En ese momento no me dijo nada, En ese momento, primero muy brava, y con la explicación que le di, te voy a decir algo. Agarró y lo único que hizo, se dio la media vuelta y se fue. ¿Qué es lo que pasa con las personas que no tienen preparación y que piensan que por ser, y fíjate, que piensan que por ser ministros de la Eucaristía saben mucho? Entonces ahí te das cuenta que no sabe nada. Si supieran, te hubieran debatido. Si supieran, se hubieran defendido. Pero no puedes defender lo indefendible. Entonces, la invitación que yo te hago, que cuando tú tengas una situación de este tipo, hagas lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que te aconsejo? Mucha prudencia. ¿Qué fue lo que me quisieron a mí hacer allí? Una de dos, porque me conocían, porque fue directo hacia mí. Y no es que yo sea el más famoso de YouTube ni nada, pero al final soy una persona pública. Y cuando piso una parroquia, las personas, habrá quienes me conozcan, habrá quienes no, ¿sí? Habrá quienes, diríamos, les caiga bien, y hay personas a las que les caigo mal, porque hablo de profecías y no gusta. Pero yo no estoy para quedar bien ni para ser amigos. Yo estoy para defender la verdad, ¿vale? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro. Segundo, que cuando tú veas un caso así, fíjense, a mí ¿qué es lo que pretendía Satanás? Que yo gritara, hiciera un escándalo cuando la ministra de la Eucaristía se me acerca y me dice, ¿no? Casi me obliga a que yo reciba de ella el cuerpo de nuestro Señor. Imagínense, si yo no hubiera tenido esa prudencia, que es lo que también se nos pide, yo le pude haber armado un escándalo, pero ¿cómo hubiera quedado? ¿Sí? No viviendo lo que predico. Otra, que si hubiera recibido la Eucaristía de ella, también no vivo lo que predico, porque yo estoy en contra de un ministro de la Eucaristía. Entonces, fíjense cómo Satanás tan astuto quería hacerme caer. Y por último, ¿no? Que, al final yo recibí, gracias a Dios, por parte del Padre, la Eucaristía. Entonces, son cositas que sí te invito a que hagas, a que se corrijan, y que sobre todo tú compartas este video con los ministros de la Eucaristía para que sepan que están mal y que eso no se debe de hacer, ¿vale? Ahora sí,
Pasemos a otra pregunta que dice así. María Muñoz dice, hola Eddie, ¿podrías hablar sobre el chip que quieren poner? Ok, sobre el chip, la marca de la bestia. Bien, primero, recordemos que en este caso hay profecías, en este caso del padre Michel, que mencionan que la marca de la bestia en la mano derecha va a ser un chip. También este es un video de un tema que pronto ya voy a volver a hacer porque ya les había dicho, tengo que hablar un poquito más acerca de este tema. Pero te voy a hacer un resumen. Eh, la marca de la bestia va a ser espiritual, pero al mismo tiempo va a ser física. El padre Gobi, en las revelaciones de nuestra Madre la Virgen María, al padre Gobi se le menciona que es espiritual. ¿Por qué? Porque es la marca de la bestia en la frente, porque vamos a estar atados, ya no vamos a tener nuestra voluntad propia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a actuar bajo la voluntad de alguien más, que en este caso va a ser el anticristo, la bestia. Si la bestia te dice que tienes que adorarlo y que tienes que ponerte el chip para que hagas lo que él te dice, entonces obviamente tú ya no eres libre. Tú para poder comprar y vender vas a tener que hacer lo que él te diga. Y si él te va a dar una enseñanza diferente a la de Cristo, una doctrina diferente, entonces obviamente tú estás pervirtiendo la ley de Cristo, la estás rechazando. Por eso se dice que es la marca en la frente, porque espiritualmente hablando, si el anticristo te dice, oye, ¿sabes qué? No matar no es pecado, puedes hacerlo, entonces allí estás obedeciendo un mandato de la bestia. ¿Para qué? Para que tú puedas comprar y vender. Y por eso se dice que es en la frente y es espiritual. ¿Por qué? Porque realmente es la acción. Si te das cuenta, estamos hablando no de algo que tengas aquí marcado, sino de la acción. Si él te dice que no matar no es pecado y tú matas, entonces, ¿de qué sirvió la ley de Dios? Si él te dice que tener más de una mujer o más de un hombre y que puedes tener intimidad con ellos y eso no es pecado, entonces, no, repito, no es que como que tengas una marca aquí en la frente para que, ¿por qué? Porque eso es una acción. Si tú te vas y tienes intimidad con más de una mujer o tienes intimidad con más de un hombre, la acción es la que es la marca en la frente. ¿Por qué? Porque las acciones vienen del pensamiento, recuerda, ¿sí? Entonces, todo lo que tú pienses que no está mal, entonces lo vas a hacer porque alguien ya te está dando permiso y aparte te está dando un beneficio para poder comprar y vender. Si no, no lo vas a poder hacer. Por eso decimos que la marca en la frente es espiritual. Ahora, ¿por qué se dice que también es espiritual en la mano derecha? Porque le dice la Virgen María al Padre Gobi, porque son las acciones de las personas. Y es que en efecto, primero yo pienso que no matar no es pecado porque así me lo enseña el anticristo y entonces ya voy y yo, si alguien me hace, me la paga y lo mato. ¿Y qué pasa entonces? No es pecado porque lo tuve permitido y ya llegué a la acción. Por eso se dice que en la mano derecha son las acciones. Lo mismo, si tú tienes pensamientos impuros y tú dices, me gusta esta chavita, me gusta esta otra y me gusta esta otra, y a las 3 voy y me les insinúo y hacemos el delicioso, pues entonces, como primero lo pensé y me dijeron que no era pecado, después actué, entonces ahí es donde viene, espero que se entienda, ahí viene lo espiritual de la marca de la bestia, en la frente y en la mano. En la frente porque el pensamiento te dijo no es pecado y con la mano porque son las acciones que tú vas a hacer a través de eso que para ti pues ya no es pecado. Ahora bien, tenemos que también la marca es física. ¿Por qué decimos que es física? Porque a través del chip en la mano derecha, y que eso es una noticia que tú puedes ver en Suecia, que de hecho ya ahorita en Europa ya hay lugares donde Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial en Davos, está queriendo implementar que la gente se ponga, pues precisamente eso, un chip. Y lo único que quieren lograr con eso es lo que te dije. A través de ese microchip poder decirte, bueno, tú quieres alimentos, tienes que ponerte el chip en la mano y hacer lo que te digamos para poderte darte de comer.
Si tú quieres agua, tienes que hacer lo que te digamos porque si no, no vas a poder tener agua, no vas a poder comprar y vender. Y como todo el dinero y la única moneda mundial ya va a ser electrónica, ya no va a ser en papel, ya no va a ser en moneda, va a ser electrónico a través del microchip, es donde vas a tener, digamos, ya todo guardado. Cuentas individuales, cuentas de bancos digitales, todo va a ser digital. Digamos, ¿cómo se llama? Tu identidad va a ser digital. Todo va a estar en el microchip. Cuando tú, digamos, escaneas el microchip, lo que va a hacer es fulanito de tal, tiene tantos años de edad, se puso tales piquetes, vive en tal lugar, etcétera, y como ya obviamente la persona que acepte el chip, pues obviamente ya va a estar en el sistema, ¿sí? De ese nuevo orden mundial, pues entonces en ese momento ya tuviste tú la marca. Por eso decimos que no pueden ponerse la marca porque en el momento en el que ustedes la reciban, están aceptando al anticristo como su Mesías, como su Salvador. Entonces, lo que te espera es la condenación al infierno. Para eso te invito a que veas mi video anterior, donde ya hablamos de que el Apocalipsis capítulo 19 y 14 se menciona que todo aquel que acepte la marca va a estar condenado al infierno, ¿vale? Entonces espero que se haya entendido. Araceli García Ortega nos dice: hola, bendiciones a todos. Mi pregunta, ¿qué será primero, la purificación o el aviso? Gracias, que Dios te bendiga. Araceli, gracias, Dios te bendiga también. ¿Qué viene primero? Primero viene la purificación y luego viene el aviso. Recuerda que, bueno, digo, si no has visto mis videos, eso generalmente lo he hablado en varios videos. Primero van a venirse los sellos apocalípticos. Los sellos apocalípticos son guerra, inundaciones, erupciones volcánicas, pestes, guerras, etcétera, ¿no? Todo, hambruna, recesión económica, esos son los sellos apocalípticos. Entonces, primero, todo eso es una purificación. ¿Por qué purificación? Porque la persona está muy apegada. Por ejemplo, si tú estás apegada al dinero, viniendo la devaluación económica, la gente hasta puede entrar en desesperación y le va a doler tanto porque como está acostumbrada a tener dinero, cuando no valga el dinero, ¿qué va a pensar? ¿Para qué trabajé? Todo lo que trabajé no vale, todo lo que yo ahorré, el esfuerzo de mi trabajo, los días que no dormí y todo eso, ¿eh? Entonces, eso es una purificación. La hambruna, para la gente que de repente puede decir despilfarra, ¿no? Que tú dices, bueno, yo tengo de más, siempre tuve de más y tiraba comida. Entonces, es una purificación para esas personas porque la hambruna va a hacer que tú recapacites y digas, híjole, todo lo que pude haber dado a los pobres, lo que pude haber ayudado a los demás, yo tuve de más y no lo di. Todo eso es una purificación. La guerra también, porque es una purificación, porque la gente no valora la paz. La gente, y te voy a mencionar algo aquí, te voy a hablar de los no nacidos, las personas que agarran y se van con la persona especialista y no dejan que nazca el niño. ¿Qué pasa con eso? No valoras la vida. Y como no valoras la vida, tiene que venir eso para que ahora sí valores. Tú ve nada más a las personas que están allá en Europa, que están sufriendo de eso. Ve nada más las noticias. ¿A ti te gustaría vivir eso? Que el día de mañana estés preocupada porque un misil va a caer en tu casa. Pues obviamente no. Y eso es una purificación, que valores la vida. Lo que el Señor nos ha dado y no valoramos es lo más preciado que tenemos. Bueno, obviamente a Dios, pero con Él la vida, porque Él nos las dio para poder disfrutar también aquí, pero hemos disfrutado mal a través del libertinaje y no de la ley de Dios. Y pues bueno, así me puedo ir con cada sello. Todo sello tiene esa parte de purificar el alma, de purificarnos a nosotros y de valorar precisamente lo que Dios nos dio. Entonces, pregunta, bueno, espero que se haya entendido. Primero es purificación. De hecho, en 2020 lo vimos y lo estamos viviendo. Esto no acaba. Ya desde 2020 viene la purificación y se sigue el planeta purificándose. Ve ahorita, por ejemplo, en México está el Popocatépetl, que está haciendo, pues digamos, está en una fase de querer hacer erupción. Entonces, lo único que te aconsejo es, para los que están viendo el video y los que puedan estar en Puebla o cerca de los alrededores del volcán, que repitan la jaculatoria, Jesús y María,
no soy digno de ustedes, pero los necesito. Es muy importante que esa ejaculatoria la recen. Ya estaremos anunciando por parte del hermano Jaime Duarte en una entrevista que la niña sierva pues precisamente tiene nuestro Señor, nuestra Madre le dan esta ejaculatoria porque precisamente es una visión que tiene, ¿no? Donde pues ella ve personas que pueden perecer debido a los volcanes, y esa es una ejaculatoria para que tu alma no se condene, no se pierda, ¿vale? Muy importante que la recites inclusive en tus rosarios, no está de más que lo hagas. Vamos a continuar y dice, Joel Cruz Rocha nos dice, ¿cómo podemos hacer actos de reparación? Si me puedes ayudar con algunos consejos. Bien, Joel Cruz Rocha, primero, obviamente la reparación, esa te la tiene que aconsejar primero el sacerdote, porque con él hiciste tu confesión. Quiero suponer que me hablas de eso. Ahora, yo lo que te puedo aconsejar sin saber de tu vida, porque te lo digo que el sacerdote, porque a él le confiesas tus pecados. Según los pecados que tú tengas es como él te va a decir que repares, ¿vale? Entonces es lo que te aconsejo. Lo que yo te puedo decir es, dentro de lo común que se nos puede pedir a cualquier persona es que hagas obras de misericordia, ¿vale? Muchas obras de misericordia. ¿Cuáles son las obras de misericordia? Practica las bienaventuranzas. Da de comer al hambriento, da de beber al sediento, viste al desnudo, consuela al que está llorando, visita al enfermo, visita a los presos. Si tú ves las bienaventuranzas, si tú las haces, ahí estás haciendo obras de caridad, y eso es una forma de hacer reparación al prójimo. ¿Qué otra forma es reparación? Si por ejemplo tú ofendiste a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, pedirle perdón, también ahí estás reparando. Si tú robaste, devuelve lo robado, ahí estás reparando. Si tú mentiste, digamos, aclara la mentira y lo que te diga, ni modo, ¿no? Ahí estás reparando. Dependiendo, ¿no? Si tienes que pedir perdón a alguna persona por algún daño que le hiciste, tienes que ir y pedirle perdón. De esa manera estás haciendo actos de reparación, ¿vale? Otro, ir a misa, comulgar y sobre todo visitar al Santísimo. Eso es también una forma de reparación. Estar en el Santísimo haciendo oración ahí con nuestro Señor expuesto. Y pues bueno, son las cosas que ahorita yo te puedo aconsejar para que las hagas. Bien. Dan 7 nos dice, Eddie, ¿qué pasa cuando te dan una revelación privada o tienes una revelación que va contra las escrituras? En ese momento en que te dan esa revelación, ¿no puede ser una como profecía para más adelante? Ok, Dan 7, ve mi primer video, aquí aclaré tu pregunta con el padre Oliveira. Si una revelación privada va en contra de las escrituras, es un falso profeta, es una profecía, es una falsa profecía, porque, o sea, quiero que se entienda algo, cuando se habla de una falsa profecía y de un falso profeta es que esa persona sí está recibiendo mensajes de un espíritu. Quiero que seamos claros, y de eso también ya vamos a hacer un tema especial. Hay personas que reciben mensajes de Dios que son que por eso se les dicen verdaderos profetas, porque el mensaje viene de Dios. Un ejemplo bíblico, cuando la Virgen María recibe el mensaje del arcángel Gabriel, ese mensaje venía de Dios, ¿vale? Porque aparte se cumplió. Un mensaje para que sea verdad de un profeta tiene que cumplirse para que sea verdadero profeta. Cuando es un mensaje de un falso profeta, ¿qué es lo que pasa? Ese mensaje, ¿de quién viene? De Satanás, ¿vale? Ese mensaje viene de un espíritu, de un tercio de ángeles caído. ¿Por qué? Y quiero aclarar algo. ¿Ven por qué existen los exorcismos? Las personas que están posesas les habla un ángel del mal, un ángel caído, si no es que es el mismo Satanás. Entonces ellos también reciben locuciones, escuchan voces, inclusive tienen hasta visiones, sí, pero eso es del espíritu maligno. Quiero que quede eso claro, porque a veces la gente no lo tiene claro. Sí reciben mensajes de un espíritu, sí, pero ese es un espíritu caído, un espíritu demoníaco. Por esa razón es que ellos están mal, me explico, es decir,
ellos creen que el mensaje es de Dios, pero es del otro. Y eso si tú eres una persona que ha visto exorcismos o que los ha vivido, yo te lo puedo compartir porque lo he vivido con los padres exorcistas, es que esta persona inclusive habla en idiomas. Déjame compartirte aquí que en una ocasión con un padre exorcista, un joven de 31 años nos empezó a hablar en portugués, francés, no recuerdo el otro, italiano, árabe y otro, no me acuerdo, pero era una lengua de estos como los musulmanes. Entonces 5 idiomas detectamos, y te voy a decir algo, muchos que tal vez no están en este camino, o tal vez tú podrás decir, es el Espíritu Santo, el don de lenguas, pero no, porque los demonios también hablan en lenguas. Entonces, quiero que aquí, por eso aquí menciono, mucho cuidado, porque sí, yo no dudo que a esas personas les hable un espíritu, pero no el de Dios, porque cuando va contra la Escritura, ¿quién es el que va contra la palabra de Dios? Satanás, porque es el que se rebeló. ¿Quién engañó a Eva? Satanás a través de la serpiente. Entonces, cuando algo va contra la Escritura, contra la palabra de Dios, es el espíritu engañador, ¿vale? Entonces, para que quede claro, Dan 7. María de los Ángeles Rodríguez de Villa nos pregunta, buenas tardes hermano Eddie, estoy viendo el video y de lo que estás hablando de los sacerdotes. Con todo respeto difiero con esto. Un sacerdote hace años nos comentó a la comunidad de esto que estás hablando. Si te confiesas, comulgas, claro, como comunidad, que será 2 veces a la semana, se me hace mucho para en aquellos tiempos. No te podrán hacer nada de brujería. Atacar, sí, pues el enemigo siempre anda viendo dónde caigamos para que pequemos, pero un sacerdote cuando a diario consagra no puede hacerle brujería, atacarlos y siempre a diario, por eso nosotros debemos orar por ellos. Los sacerdotes a diario consagran y comulgan, por eso difiero mucho en esto que sean embrujados, si la comunión los protege, atacados sí, embrujados no. Bien. Qué bueno que María de los Ángeles nos hace esta pregunta, y es que precisamente yo hace un tiempo en un video mencioné eso, y quiero que dejar esto muy claro. Primero, si yo estoy mencionando que los sacerdotes, cuando dije, y quiero aquí pedir perdón por tal vez la palabra que elegí, voy a escuchar nuevamente el video, no me acuerdo si dije que fueron embrujados o fueron atacados por brujos, porque también no quiero que pongas palabras, yo ahorita no me acuerdo, pero si puse las palabras que tú me estás ahorita escribiendo, una disculpa, pero si no, yo recuerdo que dije que fueron atacados por brujería, que un sacerdote fue atacado por brujería, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que quedó cegado, espiritualmente quedó cegado. ¿Qué quiere decir eso? Y quiero aquí compartirlo. Eso me tocó verlo, me tocó vivirlo, ¿vale? Y no tal cual, pero ahorita yo no puedo hablarte de ese caso, que es un caso que muchos conocieron en internet. Si el padre toma la decisión de darme la entrevista, porque yo se la pedí y yo le ofrecí mi canal para que la gente supiera lo que tú ahorita no crees. Yo no puedo hablar más del caso, ni de ese ni de otros que conozco, porque no lo tengo permitido, ¿vale? Tampoco puedo ir a pesar de que yo sé de los casos, no puedo agarrar y ir en desobediencia y decir, mira, aquí está, nada más porque yo quiero. No, aquí, repito, si tú quieres creer o no, eso ya estará en ti. Tú me decías hasta abajo y quiero que entiendas esto, porque tú misma creo que lo estás entendiendo, pero te repito, si yo me expresé mal, disculpa, me dices que sean embrujados y la comunión los protege, atacados sí, embrujados no. Cuando yo te dije que fueron producto de brujería, es porque los brujos atacan. Un ejemplo claro es San José Benedicto Labre. Si tú checas la historia de San José Benedicto Labre,
hubo un grupo de brujos, bueno, sectas satánicas, que atacaron precisamente todos los monasterios, y con el que no pudieron fue donde estaba San Benito, San Benito José Labre. Entonces, si no fue el atacado, y bien aquí lo dices, la brujería atacó, las prácticas ocultas atacan a las personas de Dios. Otro ejemplo, tienes a Job. Job fue atacado, y mira que Job sí fue atacado en su persona. Tú podrás decirme, y quiero aquí que quede claro esto, tú dices que no estás de acuerdo porque ellos comulgan y lo que sea. Job, si tú lees la Biblia, era una persona intachable. La propia Biblia lo redacta. Y aún siendo intachable, Dios permitió que Satanás lo tentara. Yo te pregunto, en base a la Biblia y no en base a mi palabra, con ese ejemplo de Job, ¿tú crees que ningún sacerdote, aunque esté consagrando cuerpo y sangre de Cristo, aunque haga misas diarias, no puede ser producto de un ataque de brujería y que Dios permita que sea atacado? Yo te pregunto, si lees la Biblia y lees el caso de Job, creo que tienes la respuesta clara. Dices, hay que orar por los sacerdotes, sí, todos los días. Eso yo lo aconsejé en el video. Es más, ofrece misas por los sacerdotes del mundo entero, para que nuestra Madre los cubra a través de su manto, para que nuestro Señor los cubra con su preciosa sangre. Eso sí puedes hacer, y eso yo te felicito si lo estás haciendo, y es una invitación a todos, que por lo menos hagan un novenario desde el Papa Francisco, cardenales, obispos, presbíteros y diáconos. Hagan un novenario, pero en misas, paguen los que puedan. Pagar durante 9 días misas seguidas por la jerarquía eclesial, eso van a ver que Dios se los va a recompensar, porque han quedado cegados muchos sacerdotes, porque han sido, repito, han sido atacados por brujería. Y no nada más eso, cualquier práctica oculta, secta satánica. Y eso no, mira, si tú lees los libros del padre Gabriel Amor, te vas a dar cuenta de que eso existe. Entonces, también no, es decir, no, si no sabemos de un tema, mejor hay que tener cuidado de compartir o de comentar. En este caso, tú dices que difieres o no compartes, bueno, te invito, repito, a que leas el libro de Job, a que leas los libros del padre Gabriel Amor, y listo. Si tú no crees, bueno, no te voy a obligar a que creas. La realidad es que son casos reales, y si el día de mañana este sacerdote que necesito, que me gustaría que él diera precisamente ese testimonio de que fue producto de un ataque que quedó cegado, tú me dirás, y tú ya en base a eso tal vez creerás, ¿vale? Bajo el testimonio de un sacerdote, no te lo digo nada más porque quiera decirlo, porque quiera ganar likes, vistas o rating, ¿vale? Entonces, hasta aquí voy a dejar el preguntas y respuestas, y pues bueno, por cierto, va a haber un sacerdote con el que vamos a platicar. Yo creo que cuando hagamos el video voy a traer a dos sacerdotes, pero yo creo que hasta que hagamos el video con ellos preguntarás. Ahorita simplemente me quedo hasta aquí, y listo, ¿vale? Voy a seguir contestando las preguntas porque yo creo que voy a hacer otros 2 videos. La verdad es que estoy tratando de darle velocidad, pero sí me quedan todavía algunas preguntas más. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, déjamelo en los comentarios, y repito, si tienes preguntas me las puedes dejar adelante sin problemas. Si tienes preguntas sobre todo de la confesión de vida, vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de si tú tienes preguntas con tus hijos, que por ejemplo son de la bandera multicolor, si son del movimiento feminista, si tú tal vez tienes un problema personal, pues sería muy bueno que lo sacaras, ¿no? Muchas veces una persona se enferma por el pecado y no lo sabe. También eso sería muy bueno, ¿no? Que las personas hicieran preguntas acerca de eso, para que los padres, pues que son, digamos, saben más de este tema, te pudieran contestar. Y pues bueno, de mi parte es todo. Si tienes dudas en los comentarios, que Dios te bendiga.